365 días viviendo en sabiduría. Y hoy 4 de febrero continuamos con este hermoso devocional. Recuerda que este recurso es del blog de Chicas Sabias, porque una chica sabia siempre medita en la palabra de Dios. Y recordando en nuestro corazón que esta sabiduría es dulce, sencilla, atrayente y a la vez luminosa, excelente y sublime, que convoca a los hombres para enseñarles los medios de ser felices, los busca, les sonríe, los colma de favores, les sale al encuentro de mil maneras, hasta sentarse a la puerta de sus casas para esperarlos y darles pruebas de su amistad. ¿Es posible tener corazón y negársele a esta dulce conquistadora? Y hoy continuamos con el hermoso devocional del libro de Proverbios. Mi nombre es Mayra Mijichich y hoy meditaremos en Proverbios capítulo 2, versículo 13. Recordemos que hemos visto en el devocional pasado las características, ¿no?, de un hombre malo y perverso. Y hemos visto en el versículo 12 que ellos se caracterizan por su mala forma de hablar, ¿no? Que Dios va a librar, la sabiduría te va a librar del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Vimos, ¿verdad? Uno de ellos, personificación de este hombre Nabal, por ejemplo, ¿no? El marido de Abigail. Y vemos también que en este versículo 13 nos va a hablar de aquellos que se pierden en el camino. Dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Ellos pierden el camino. Y tal vez fueron personas que andaban bien a los ojos del mundo, pero podemos ver claramente que se han perdido. Ahora quieren arrastrar a otros. Y es el peligro que nos advierte. Job capítulo 22, versículos del 15 al 20 dice: ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Y esa pregunta, ¿no? ¿Quieres convertirte en uno de ellos? Decían a Dios: apártate de nosotros, y que les había hecho el omnipotente, no querían saber de Dios. Les había colmado de bien en su casa, pero sea el consejo de ellos lejos de mí, ¿no? Malagradecidos, se olvidaron del Dios, del Señor. Eso es lo que nos dice Job, capítulo 22, del versículo 15 al 20. Y hay que tener voluntad de apartarse de su mal ejemplo. Proverbios capítulo 16, versículo 29 y 30 dice que el hombre malo lisonjea, halaga a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Y aquí se encuentran disfrazados de ovejas, como los falsos profetas que arrastran a los simples lejos del Señor. Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 14 y 15, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿no? Estos falsos profetas, maestros que dejan el camino de la verdad y buscan arrastrar a otros. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, también dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí vemos que arrastran a los seguidores de Cristo fuera del camino. Proverbios también, capítulo 28, versículo 10, vemos que el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. A los perfectos heredarán el bien. Y aquí vemos esa segunda característica del hombre malo y perverso. Y aquí vemos que ellos pierden el camino. ¿Por qué? Porque no quieren nada de sabiduría. Porque ellos aborrecen la sabiduría. Y de estas cosas la sabiduría te va a guardar. Te va a preservar la inteligencia de hombres malos, de hombres perversos, de hombres que hablan vanidades, pero también
de hombres que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Esta sabiduría te va a guardar del mal camino para que tu pie no tropiece, para que no te desvíes de la verdad, para que tus pies no se vayan lejos de la senda de justicia. Y qué hermoso es mantener nuestra mirada y nuestros pies en la sabiduría. Caminar en sus caminos es deleitarse. Así que esos son beneficios de caminar en la verdad, que tus pies son guardados, que no dejas este camino, sino al contrario, te mantienes en la senda correcta. Dios te bendiga en este día y medítalo. Busca la sabiduría para que no te desvíes, para que no te asocies con personas que te sacarán del camino. Busca esta sabiduría que trae muchos beneficios a tu vida. Dios te guarde.